a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y el jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Ayer platicábamos de algunas características que tenemos como adictos, como enfermos de la enfermedad de la adicción, que se manifiesta en nosotros en el consumo de sustancias psicoactivas. Hay una definición general de adicción dentro de la cual cae toda la mayoría de los seres humanos, y nosotros formamos un subconjunto cuyo síntoma es el consumo, y el consumo con determinadas características que solo se presentan en los que somos adictos. Ayer analizamos la primera definición de adicción como esa negación inconsciente que nos hace aprovechar, secuestrar las facultades del cerebro para manejar las necesidades de supervivencia, pretendiendo que consumiendo no vivimos las emociones que nos negamos sin darnos cuenta a vivir. Ayer hablábamos de algunos casos específicos, pero si mencionamos esos casos por mencionar solo dos, pero cualquiera que haya sido nuestro caso, pues viene a caer exactamente en la misma situación, en ese manejo que le da el cerebro a las necesidades primarias de supervivencia, dándoselo en nuestro caso a algo que no es una necesidad primaria de supervivencia, como el enfrentar las distintas emociones que lo que pensamos, de lo que vivimos, produce. No quedamos ayer en que esas emociones no las producen lo que vivimos, sino lo que pensamos de lo que vivimos. Ayer, por ejemplo, veíamos que el manejo, la construcción de una base espiritual para nuestra vida nos salvaría de producir esas emociones. Ayer leímos un párrafo que dice: comprende las limitaciones de los demás. Si nosotros comprendiéramos, refiriéndome a los casos que estuvimos viendo ayer, si comprendiéramos las limitaciones de los demás, no creeríamos que el hecho que estamos viviendo es una reacción o se refiere a nosotros.
Alejandro mencionaba que eso se asimilaba a uno de los acuerdos toltecas, pero se refiere a uno que dice: no te tomes nada personal. Cuando una persona se manifiesta de una manera que catalogamos nosotros como molesta hacia nosotros mismos, como referente a nuestra persona, lo que se está manifestando no es la relación que tenga con nosotros, sino cómo se maneja esa persona. Por eso dice: comprende las limitaciones de los demás, no te tomes nada personal. La manifestación, la situación que se está presentando, se refiere a la conducta de ellos, no se refiere a un ataque hacia nosotros, sino a las limitaciones que ellos mismos tienen. En esta semana estuvieron viendo el capítulo 5. Ayer mencionábamos al inicio de la junta que si íbamos a hablar de nuestra enfermedad, que quedamos que no es un problema de comportamiento, que quedamos que no es actuar equivocadamente, erróneamente, todo eso viene en la definición de la adicción, donde nos dice que no es nuestra voluntad la que determina que se presente el síntoma, no es nuestra voluntad la que determina el consumo, que el más vehemente deseo de dejar de consumir es totalmente infructuoso, mientras no superemos acompañado a ese deseo nuestra necesidad de negarnos a vivir esas emociones. También habíamos visto la solución que tenemos, ya nos la empieza a plantear desde el capítulo 2. Les mencioné un ingrediente terapéutico que es absolutamente necesario y que aparece muy temprano en el capítulo 2, que es la manifestación de la compasión, cuando dice que nuestras vidas, aquí dice, como expendedores problemas que somos. Aquí expendedores problema lo está utilizando como adictos que están por el momento controlando su enfermedad. Muchas de estas palabras pues ya aquí las manejamos con una comprensión un poco mayor de lo que significan. Y dice, y eso lo pone aquí porque estamos aquí nosotros y porque nos gusta hablar de nosotros, pero esto se puede generalizar a cualquier persona. La vida de cualquier persona, compañeros, depende de su constante preocupación por las necesidades de otros y de lo que haga por resolverla. Es decir, de la compasión. La compasión es como la base fundamental en la cual se construye, por ejemplo, una expresión de la espiritualidad, que es la que conocemos como budismo. Y eso es un ingrediente terapéutico directo a atacar nuestra autoobsesión o nuestro egocentrismo, el hecho molestísimo de ser prisioneros de nuestros pensamientos y que el tema de nuestros pensamientos sea lo que no somos nosotros, el falso yo, es el egoísmo, el egocentrismo, el predominio del ego, el predominio de lo que no somos. Entonces, aquí se manifiesta un ingrediente terapéutico que es muy útil y que nos proporcionará alivio para dejar de pensar en nosotros, pensar en nosotros, pensar en nuestra vida. Ya lo vimos ayer,
si nuestra vida estuviera muy bien, de todos modos sería algo muy desagradable estar piense y piense en uno mismo. Ahora, con el hecho de que nuestras vidas, por el camino que hemos recorrido, pues no se encuentran completamente encarriladas o están en algunos aspectos medio abolladas, medio desajustadas, pues pensar en eso nos trae sufrimiento, ¿verdad? Yo les platicaba que lo que produce aquí la energía necesaria para dejar de sufrir, coincidiendo con lo que la respuesta que dan a una pregunta, ¿es necesario el sufrimiento? Y te dicen que sí, que es necesario para que te des cuenta que no lo necesitas. Y el hecho de cansarse de sufrir es lo que nos proporciona poder llevar a cabo la elección de ya no producir sufrimiento para nosotros y para los demás. El cansarse de sufrir se lleva su tiempo, porque ya estamos muy hechos a eso, ¿verdad? Aunado con la autoobsesión, estamos muy hechos a permanecer sufriendo. Pero cuando una persona está realmente cansada de algo, realmente ya no lo puede hacer. Y entonces, pues, uno de los auxiliares para ya no hacerlo es ya no estar pensando en ti mismo, en lo mal que está tu situación vital. Entonces aquí hay una solución, nos habla con términos que es necesario que que sepamos lo que significa, no tanto que conozcamos los términos que se utilizan aquí. Dice, haber experimentado un cambio revolucionario, un cambio que cambie completamente toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes, hacia el todo, hacia el universo de Dios. El saber, el tener la certeza, dice aquí, de que nuestro Creador, aquí todavía utiliza un poco de lenguaje que se expresa en algunas tradiciones de espiritualidad que no son las más directas, ¿no? Que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestra vida en forma ciertamente milagrosa y ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podíamos hacer solos. ¿No ves mi cuaderno rojo, Alex? ¿Ves? Sí. Ese mismo hecho lo podemos mencionar de una manera mucho más sencilla, con ese breve párrafo. Él está en todas partes, Él es todo el universo, por Él y solo por Él lo alcanzas todo. Abandona el orgullo de creerte el hacedor, no lleves esa carga sobre tu cabeza. Entonces, todo lo que pasa en realidad es por Él, por el designio de Él. En nuestra literatura, de repente pudiéramos confundirnos, ¿no? De repente menciona que permítame conocer la voluntad de Dios y darme la fortaleza para cumplirla, ¿no? Nos pone en un trance difícil de estar creyendo que tenemos que conocer su voluntad por anticipado, cuando la voluntad de Él la conocemos en el momento en que se presenta. Y en todo lo que se ha presentado, lo que ha ocasionado
que se viva lo que hemos vivido, que actuemos como hemos actuado, que logremos lo que hemos logrado, ha sido su voluntad. Ahora, si somos pesimistas y vemos que todavía no comprendemos la interconexión entre todas las cosas y no comprendemos que todo es un logro, ¿no? Entonces, por él y solo por él logras todo lo que logras. Y si nosotros creemos que todo lo que hemos logrado es un no logro, recargándonos en los condicionamientos y en la programación que tenemos, ¿no? Nosotros ya como adictos pues logramos acumular una cierta cantidad de energía, de sufrimiento, que será lo que nos permitirá la transmutación, transformar eso que hemos vivido, darle sentido a eso que hemos vivido para que sirva para nuestro cambio. Entonces, lo que pudiéramos considerar que no es un logro también se debe a él. De repente en alguna de estas sesiones me han preguntado que si somos adictos por su voluntad. Todo lo que ocurre es por su voluntad. Ahora hay que entender que la voluntad de él es la mejor de las voluntades para nosotros. Y si nos ha traído a este camino, es para darnos la oportunidad de cambiar de tal forma que conozcamos una vida que nunca habíamos conocido, una vida que no nos habíamos imaginado, una vida que había estado velada para nuestra visión y para nuestra emoción. Abandona el orgullo de creer que por ti lograste, o abandona la culpa, ¿verdad? Porque nos vamos a culpar de haber acumulado tanta experiencia que ahora nos servirá para mejorar. Estamos aquí para mejorar, no para lamentar nada de lo que hayamos vivido. Y uno de los resultados que debemos obtener dice: no nos lamentaremos por el pasado. Si caemos en ese error de lamentarnos por el pasado, seguiremos sufriendo, ¿no? No comprenderemos para qué ha sido el pasado. A ver, hijo, a ver si para vivir lo vivido. Nos aquí la frase esa de solo por la gracia de Dios. Esto no nos convencerá si no podemos romper los condicionamientos, si no nos damos cuenta que nuestra situación vital está en el estado en que se encuentra, para que se produzca el cambio, para que tengamos la energía necesaria para acceder al cambio revolucionario de nuestra vida, al cambiar todas las actitudes, ideas, emociones, a dejar de defender como un hecho de falso orgullo el hecho de que nosotros no cambiamos. La vida no va a depender de un argumento que nosotros demos de no cambiar, de que nos neguemos a cambiar. Llegará el momento en que tendremos que cambiar, y aquí nos lo dicen, aquí cuando nos empiezan a plantear la solución, es un gran cambio que tenemos que experimentar. A ese cambio habíamos visto ya en la definición de la enfermedad que lo que hacía posible eliminar, dejar de producir esas emociones que nos negáramos a vivir, era la verdadera sabiduría de la vida, que ya no, esa verdadera sabiduría de la vida ya nos va a permitir que etiquetemos lo que vivimos de forma que nos produzca una emoción que nos neguemos a vivir. De esa sabiduría de la vida nos va a regresar a nuestro estado natural. Por ahí dicen que el hombre es el único ser que se expulsa solo del paraíso. Y si ustedes recuerdan
en la metafórica escritura de la Biblia, ¿por qué fue expulsado el hombre del paraíso? Fue expulsado por comer el fruto del árbol del conocimiento. Aquí metafóricamente dice que nosotros solos nos expulsamos de un estado de bienestar al creer que nosotros podemos decir lo que es bueno o lo que es malo para nosotros. Esto está ejemplificado en el cuentito ese que les cuento de buena suerte, mala suerte, que les he dicho que aparece en muchas formas y en todas las culturas. Nosotros no tenemos la capacidad, ya que nuestro pensamiento, a través de nuestro pensamiento, ya que nuestro pensamiento fragmenta y no ve la totalidad de las cosas, no ve la interconexión de todos los hechos, no ve para qué hemos vivido lo vivido, de repente se queda atorada en la situación que estamos viviendo, en lo que nos dice el condicionamiento, la estigmatización que hace la sociedad adicta de este tipo de adicción. Este tipo de adicción no merece mayor estigmatización que ningún tipo de adicción. No merece mayor estigmatización que la adicción general que vive la humanidad al buscar la felicidad fuera de ellos y al esperar algo de los eventos futuros. Mientras busquemos la felicidad en el mundo y no en nuestras mentes, podemos considerarnos adictos, compañeros. Mientras tengamos apegos y no deseos, lo natural es tener deseos, pero también es natural que entendamos que con respecto a nosotros, si un deseo no se satisface, no debe de haber ningún movimiento emocional, porque comprendemos que no está en nosotros el hecho de determinar que se satisfaga un deseo o no se satisfaga. Ya eso está en el que con su designio establece lo que es. Estoy utilizando algunas palabras para evitar otras, pues el pensamiento de Dios no tiene que ver nada con el pensamiento del hombre, la voluntad de Dios no tiene nada que ver con la voluntad del hombre, la voluntad de Dios, la voluntad del hombre nos lleva a decir yo quiero algo, no quiero algo. Y ante eso, la realidad, no tiene por qué tomar en cuenta, no es argumento para la vida, para lo que es el hecho de que yo quiera o no quiera. Al universo, a la vida, a la manifestación, a la interconexión de todas las cosas, el hecho de que yo quiera o no quiera no lo va a modificar. Pero eso, para entenderlo, aquí venimos así y decimos, no, pues yo no quiero o no me gusta, no me gusta ir a los grupos, y a la vida no venimos a hacer las cosas por gusto, compañeros. Hay alguien que está estableciendo un orden y utilizando los mecanismos necesarios que son instantáneos en un solo momento para que las cosas se realicen. La voluntad de Dios no tiene esa posibilidad de no llevarse a cabo. La voluntad de Dios no es un yo quiero, es un es y ya. No tiene nada que ver con la palabra voluntad, con lo que la palabra voluntad le atribuye al ser humano. Lo que Dios dice es lo que es. Y es muy diferente a pensar que lo que yo digo sea lo que es. Pero
no nos convencemos de eso. Acá en el capítulo 5, bueno, primero en el capítulo 4, Padre, sí. podría ser también así, lo que es lo que necesita, ¿no? Claro, la acción viendo es la que necesitamos. La situación vital que presenta en nuestra vida es la que debe presentar. ¿Y cuál es la prueba de ello? Que es la que está presentando. Y hay un organizador que tiene una capacidad de organización, pero que nuestra mente ni siquiera alcanza a percibir cómo está interconectando todo, ¿no? Como algo que se refiere a mí, dice, no hay ningún suceso que sea por y para sí mismo. De repente a nosotros los sucesos que más nos interesan son los sucesos que se refieren a lo que creemos que somos, aquello con lo que nos hemos identificado. A mí me interesa, por ejemplo, aquí que estamos una serie de personas, a Sergio le interesará lo que se refiere a Sergio. Bueno, siempre y cuando haya aquí nomás un Sergio, porque ya cuando hay más un Sergio empieza a haber muchas dificultades acá. A Guillermo le interesará lo que se refiere a Guillermo, porque él cree que es Guillermo. Pero el hecho de que sea Guillermo es accidental, es porque está en un lugar donde se usa el nombre de Guillermo, es como una etiqueta que le pusieron. Pero ya les había dicho que si hubiera nacido en otro lado, a lo mejor se llamaría Sinbad, en lugar de Guillermo, ¿no? Entonces, Guillermo no se refiere a él, se refiere al lugar de donde salió, a las costumbres. Guillermo está muy identificado con su familia, la identificación con su familia, ¿no? Pues él tiene primos que son médicos, que en caso que tengas algún problema, puedes ir con ellos, ¿no? Tiene conocidos allá, él se está identificando con un núcleo de gente que está a su alrededor, y eso no es él, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros nos identificaremos con distintas cosas, que no es la ciencia, son cosas que van cambiando con el tiempo, ¿no? Alguien, por ejemplo, que se identifique con su cuerpo, ¿con cuál de sus cuerpos se identifica? Y aquí es donde empieza también a funcionar la escala de valores, ¿no? Para algunos es muy importante el valor, los valores económicos, lo que tienes. Y hay dichos de sabiduría popular. A la sabiduría popular se le quita toda su ignorancia, diciendo que sus dichos populares están llenos de sabiduría. Tanto tienes, tanto vales. Puta, qué sabiduría, ¿verdad? Qué sabiduría. Si no tienes nada, no vales nada, cuando todos valemos muchísimo. O aquel otro dicho popular que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Puta, ¿cómo sabe? ¿Qué sabiduría está encerrada así, ¿verdad? Mejor me quedo así como estoy, ¿verdad? Me parece que ya cada vez me estoy dando cuenta de que estoy mal, de que no está bien que yo esté así. Y en mi consideración de que no está bien, lo refiero también a mi vida. Ahora, está bien para mí, está bien para los demás, porque todo va interconectado, ¿verdad? Para los demás estará bien que yo esté mal, o para los demás lo bueno sería que yo estuviera bien, y ahí es mi decisión, ¿verdad? Acá en el capítulo 4 nos dicen que si tenemos, que si nos está pasando lo que dijimos que nos pasaba a nosotros, que no podemos dejar de iniciar el consumo, que cometemos la misma locura de consumir de nuevo la primera,
ya habiéndose desarrollado en nosotros una determinada forma de consumir que manifiesta, además de lo que nos llevó a consumir la primera, de ese desajuste emocional, del lugar de vivir las emociones y dejar que pase, ¿verdad? De reaccionar a la vida consumiendo, ¿verdad? De como la vida es mala, pues la castigamos, ¿verdad? Si estamos enojados, pues nos vamos a la cama sin dormir, sin cenar, ¿verdad? Sin cenar para tener hambre toda la noche. Nosotros nos ponemos hasta la madre para irnos destruyendo, para que la vida vaya sabiendo con quién está tratando. No está tratando con cualquiera, está tratando con un güey que la castiga adecuadamente, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que si tenemos una enfermedad de ese tipo, solo puede ser vencida, controlada. Un padrino decía, arrestada. No es una recuperación porque ya quedamos que es una enfermedad incurable. Ya en el capítulo 3, que habla de la locura adictiva, del consumo continuo impulsivo a pesar de las consecuencias adversas, de la pérdida de la capacidad humana de aprovechar la experiencia para modificar tu comportamiento, de que menos, entre otras muchas cosas, con respecto al consumo. Y no solo con respecto al consumo. De repente algunos de nosotros nos va mal consumiendo y eso no sirve para que no lo hagamos de nuevo. Pero no solo se presenta en nosotros ese problema. Por ejemplo, con respecto a atentar contra la sociedad, de forma que la sociedad te castigue. Con respecto al robo, por ejemplo, porque por aquí en algunos de los capítulos, el capítulo me habla del egocéntrico, del que es como el desenrajador de cajas fuertes, que cree que la sociedad lo ha maltratado, ¿verdad? Que cree, no aguanta nada, mijo, si lo único que hacía el hombre era abrir las cajas fuertes y llevarse lo que encontraba ahí, ¿verdad? La sociedad, ¿por qué se oponía al que lo hacía siendo el que lo hacía? Un egocéntrico. Si lo hubiera hecho otro, yo también hubiera dicho, está bien que la sociedad actúe así, pero como lo hice yo, pues, conmigo deben haber consideraciones especiales, ¿no, hijo? Y eso lo digo por algún compañero. Hace tiempo vino a verme un compañero que me decía que él ya hacía tiempo que no consumía, pero que no podía dejar de decir mentiras. Ahora me entero también que otro compañero que acaba de chisparla de un lugar de encierro que decimos que no nos gusta, aunque el encierro que tenemos lo traemos aquí arriba, pues de repente siente también el impulso de volver a hacer lo mismo. Entonces ese hecho de no aprovechar nuestra experiencia para modificar nuestro comportamiento no se limita al consumo. No se limita al consumo. Y acá habrá gente que con su experiencia podrá sostener lo que estoy diciendo. Y es que por nosotros deberían tener consideraciones especiales, ¿no? Está como mi hermano que se molestó conmigo porque casi cada vez que me intoxicaba yo lo quería matar, ¿ves? Porque eso no es para que se moleste, ¿verdad? Y un buen tiempo estuvo molesto conmigo y no quería verme. Pero no se dejó llevar y trató de ayudarme y todo eso. Y la historia terminó bien. Pero entonces dice que tal vez nosotros tengamos una enfermedad que solo pueda ser vencida,
y aquí pone otra vez esa palabrita, que mientras yo no entienda lo que significa, preferible que lo reemplace por algo que se entienda, por un cambio completo en mi actitud, ¿no?, hacia la vida, hacia los demás, ¿no?, por el conocimiento de que todo es por la gracia de Él, solo por la gracia de Él, todo lo que es. Fíjense, hasta ahí entra el condicionamiento. Yo recuerdo una vez que estaba yo en un anexo, y en un anexo hay un folleto del Padre Fao que se llama Solo por la gracia de Dios. En aquel momento, compañeros, a uno de los padrinos de ahí, los padrinos de los anexos son también muy especiales, tenía una hija muy enferma. Pero lo que les digo de cómo el condicionamiento se cuela en todas partes es que iba caminando San Francisco con uno de sus ayudantes y ven a un hombre tirado, estaba intoxicado, cosa que a nosotros nunca nos ha pasado, eso de quedarnos así tirados, ¿verdad? Y nos quedamos cerca, tirados cerca, no nos vamos muy lejos, cerca de donde nos vean que estamos ahí tirados, ¿verdad? Soy borracho, no, sí. Yo me quedaba unos cuantos pasos de mi casa, ¿no? Entonces el ayudante le dice, mira nomás ese cuate ya me friega, me hace ahí tirado, ¿no? Y San Francisco le dice, solo por la gracia de Dios no somos nosotros. Si hasta ahí llegara la consideración, que hasta ahí llega en el folleto es el Padre Fao, sería una consideración nacida del condicionamiento. Yo la extiendo y digo, solo por la gracia de Dios no es ni San Francisco ni su ayudante, y solo por la gracia de Dios el que está tirado, porque yo no soy el que catalogo, el que dijo lo que es bueno o lo que es malo. Solo por la gracia de Dios ocurre todo lo que ocurre. No es por el coraje de Él. Ya en alguna lectura de las semanas hablamos de la necesidad de un Dios amoroso. Dios no tiene nada contra nadie, ¿verdad? El de Rosa no lo ve en contra. No, dejo. ¿Quién sabe? Aquí dice. No hay nada malo en la creación de Dios. No hay un suceso que sea malo. No hay una situación que no esté bien. El misterio y el sufrimiento, el hecho de que tú catalogues algo como malo, solo existen en la mente. Y nosotros hemos llegado a pensar que Dios lo atrae con nosotros, ¿verdad? Porque no sabemos diferenciar, no sabemos que lo único que lo liga a nosotros es su amor. Le preguntaron dice en las escrituras, le preguntaron cómo era su creación y dijo él que era realmente buena, y realmente buena conmigo en ella tal como soy, pero yo me asigno a mí tanta importancia que yo ya sostengo que eché a perder la creación de Dios. ¿Ah? Puta, nos estamos viviendo tan mal que pobre Dios, ya le descompusimos su obra maestra. Entonces,
todos esos condicionamientos los tenemos que vencer, ¿no? Conmigo, en ella, tal como soy, su creación es realmente buena. Esa es la opinión de él. Pero nosotros necesitamos más opiniones, ¿verdad? Necesitamos preguntarle a más gente. Debe de haber alguna opinión más válida. No, ¿verdad? Bueno, entonces nos dicen que tenemos una enfermedad que solo puede ser vencida por un cambio de ese tipo. Y un cambio de ese tipo requiere una práctica, una reeducación de la mente. Aquí en la lectura de hoy, un adiestramiento de la mente, una habilitación para que deje de actuar como actúa, de estorbar como estorba, porque la mente sirve más para estorbar que para otra cosa. Y aquí en la lectura de hoy, compañeros, nos dice: tenemos que reeducar nuestras mentes, adiestrarlas, desaprender ciertas cosas y empezar a formar nuevos hábitos, nuevas reacciones que ya se presenten en nosotros constantemente. Entonces nos dicen que hoy y siempre, porque tenemos una enfermedad incurable, estamos ante uno de dos caminos. Ante el camino de seguir creyendo que tenemos la capacidad de decir lo que es bueno y lo que es malo, ante el camino de que lo que tengo que vivir lo etiquete yo como malo, ante el camino de que haya comido yo del fruto del árbol del conocimiento, ¿verdad? O a vivir sobre una base espiritual. Si vivo sobre una base espiritual, esa base espiritual no me permitirá etiquetar nada de lo que vivo como incorrecto, porque siempre ocurre lo correcto y todo suceso es una ayuda. Para eso tengo que librarme de todo condicionamiento, tengo que vaciar todo lo que traigo, tengo que darme cuenta de que todo aquello con lo que vengo equipado es verdad, y de que todo esto que se escucha tan extraño, todo con lo que vengo equipado es mentira, y todo esto que se escucha tan extraño es verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ante esa alternativa estaremos siempre. Ante la alternativa de que de alguna manera lo que vivo me produzca una emoción que yo me niegue a vivir, o vivir sobre una base espiritual. Tenemos que encontrar una base espiritual para la vida, tenemos que irla construyendo. Por esto esta terapia, que es una terapia para curar la mente, para transformarla, para reeducarla, la mente y el alma, se llama psicoterapia espiritual. Y es una cuestión que tenemos que ir construyendo con algunos bloques que son muy importantes. Fíjense aquí leyendo este índice, dice: la esencia de nuestro ser es el amor.
La esencia es la parte que siempre ha sido y siempre será. Lo que es esencia no cambia, todo lo demás cambia. Yo me tengo que identificar aquí al final del camino que nos sugieren con los indicadores que son los pasos. Me dicen que habiendo obtenido, que algún resultado a obtener es el despertar espiritual, ¿no? El dejar de estar atrapado por el maya, por el velo de la ilusión, por lo que no me permite ver las cosas como son, por todo el condicionamiento y toda la programación que trae, el acabar con el falso yo y alcanzar mi verdadera identificación. La esencia de nuestro ser es el amor. Nosotros sabemos que somos, yo soy. Si yo quisiera construir una identidad, yo que pertenezco a una dimensión espiritual, tendría que poner del otro lado de la identidad, del otro lado del soy, algo que pertenezca a la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es lo informe, lo no conceptual, de eso no sabemos, no hay lenguaje para hablar de ello. Entonces yo debo decir yo soy y quedarme callado y satisfecho con el silencio que sigue. Yo no puedo decir yo soy muy malo, yo no puedo decir yo soy muy alto, todo eso es muy relativo. Si alguien se considera muy alto, ya encontraremos a otro que sea realmente alto. O si alguien se considera muy inteligente, ya encontraremos a otro que sea realmente inteligente. O también tenemos el problema de considerarnos muy tontos, pues también encontraremos a otros muy tontos, ¿no? Dice, vamos a leer aquí el índice. Dice aquí, la esencia de nuestro ser es el amor. El amor es lo que obliga al ser, la vida una, eterna, el ser, son nombres que utilizo para la totalidad de lo que es. Pudiera yo utilizar otro nombre que tal vez se les haga más familiar, pero que pudiera ya estar recubierto para ustedes de una sustancia extraña que le quita su poder transformador, como pudiera ser la palabra Dios. Porque si por aquí hay alguien que sea exclusivista, creerá que el Dios que concibe a aquel al cual le puede dar vida excluye al Dios que otra persona le pueda dar vida. Y el reino del Espíritu es inclusivo, nunca exclusivo. Le dijeron al diablo que alguien había encontrado la verdad y el diablo dijo, no te preocupes, la va a institucionalizar. Van a construir lugares donde se asigne que ahí es donde está. Y tenemos el Evangelio de Santo Tomás, los evangelios no conocidos, que te dice que si tú levantas una piedra, no solo donde la levantaste, sino en la piedra, la vida una, eterna, todo es uno, la totalidad. Luego dice, salud es paz interior. Esto separa el estado de salud de nuestras características físicas. Nuestro cuerpo, con el transcurso del tiempo, compañeros, empieza, y eso es un camino por el cual vamos recorriendo todos, empieza a tener un cierto desgaste,
Por ahí dicen que todo por servir se acaba, y también se acaba por no servir. Entonces, salud es paz interior, porque tú puedes tener algún problema físico, pero si eso no te roba la paz interior, tienes salud. Sanar es desprenderse del temor. Ayer en ese camino donde tu traje físico tendrá que ser desechado, no porque la vida se haya acabado. El intervalo que hay entre lo que llaman el nacimiento y la muerte de algo que no nace ni muere, que no viene de ningún lado y no va a ningún lado, ¿verdad? Que se basa en dos rumores: el rumor de que naciste cuando llegas a ocupar un pequeño cuerpo que cabe en una cajita, ¿verdad? Y el rumor de que te mueres cuando dejas ya tu traje, porque ya está muy gastado, ¿no? Y porque ya no cabe en la cajita, ahora un cajón que tienes que alquilar. Sí, porque ya los entierros van a desaparecer, y ya la gente la crema. Sale caro eso de estar enterrando a la gente. Entonces, salud es paz interior. Dar y recibir es lo mismo. Fíjense que el egoísmo, el egocentrismo, esa palabra egoísmo, tiene muchos significados en el mundo condicionado. Egoísta, alguien que no quiere prestar algo, alguien que no quiere dar. Ya vimos la ley del dar, son flujos de circulación de la abundancia del universo. Dar y recibir es lo mismo, ¿verdad? Y también lo paradójico que hay aquí: para recibir hay que dar. Si no doy, se me acaba lo que tengo. Y todo eso que les estoy diciendo está tan raro que no lo van a creer ustedes si no lo viven. Lo dice por aquí en todo esto. Y de repente algún otro loco como yo también lo dice. Pero ustedes no le creen a los locos. Para recibir hay que dar. No hay forma de que yo no reciba si doy. Eso es la verdad. Vimos que había dos realidades. Esta es la verdad de la que es real. Porque yo vengo aquí a desilusionarlos. Ya saben que ilusión significa mentira, ¿verdad? Vengo a tratar de sacarlos de la mentira en la cual vivimos. También aquella mentira de que si doy se me acaba, y es al revés: si no doy se me acaba. Y eso está expresado en la espiritualidad. Por ahí hay una parábola de la multiplicación de los panes y de los peces, que lo que explica es que vivimos en la morada de la abundancia y no en la morada de la carencia. Ayer me preguntaba un compañero que si alguien lo necesitaba, aunque fuera a nivel económico, nuestro sustento no proviene de una fuente específica. En la oración dominical decimos: el pan cotidiano de cada día, dánosle hoy. Y ahí la palabra pan, porque las palabras han cambiado de significado, significa todo lo que vamos necesitando constantemente para sentirnos bien. Y la fuente de todo es Él. Si una fuente se cierra, otra fuente se abre. Ya estudiamos esa oración dominical.
Entonces, creer que a mí me va a necesitar alguien con carácter de indispensable es estar ignorando el que se ocupa de todos. Y si me necesitan para que dé, pues a lo mejor me estoy confundiendo yo con una máquina tragamonedas o algo así. O aquel que sin tener se la pasa dando. Tenemos en nuestra imaginación un montón de cosas. Yo como no tengo nada, se los voy a repartir, al rato de su parte. Voy a buscar otro que no tenga nada y así aumentamos lo que les damos. Dice, podemos desprendernos del pasado y del futuro. ¿Eso qué quiere decir? El vivir en la hora, el momento. Es lo único que queda. Sí. Hay personas que pretenden que es más importante el futuro o el pasado y han cometido un gran error, porque lo único que existe es la hora, el ser, la vida, una eterna, siempre presente, el eterno presente. Esto no lo puede comprender la mente. Creemos que hay muchos momentos, pero solo hay un momento y lo que cambia es el contenido del momento. Un momento tan fugaz que ya cuando estoy yo acabando de hablar de él, ya cambió el contenido y yo estoy creyendo que cambió el momento. El poder de la hora. Si tú sales de la hora, causarás una brecha de estrés, de ansiedad, de angustia, porque tú estás aquí con lo único que puedes estar en contacto, con lo que está aquí, ahora. Y tu mente, que tiene la costumbre de salirse, está queriendo tratar con lo que llegará cuando en el tiempo, como más es un artificio mental para ordenar sucesos. Por ejemplo, aquellos que nos hemos puesto un plazo para algo, ¿verdad? Ya estamos tratando por lo que está al vencimiento del plazo. Y tú estás aquí y te pierdes así la oportunidad de vivir, porque la vida va aunada, relacionada con el momento en que se vive, y ese momento es este. De aquí han nacido comportamientos disfuncionales con el contenido del momento. Verlo como uno. Estos contenidos disfuncionales, el que lo maneja es el ego, el que yo no soy. Por ejemplo, el ego, el que yo no soy, aquel con el que me he identificado. Tenemos identificaciones muy comunes. Mi historia, el papel de víctima, es una de nuestras identificaciones favoritas. Y decimos que lo que estoy viviendo aquí está siendo un obstáculo para que llegue el futuro, para que sea sustituido este contenido por otro, cuando ya mi historia se corrija y quede como debe de quedar. Lo estoy viendo como un obstáculo, lo veo como un enemigo, lo veo como un medio para un fin. Si yo le doy más importancia a lo que creo que voy a lograr por lo que estoy haciendo que a lo que estoy haciendo, ya estoy actuando disfuncionalmente. Definiciones de ego. Ego es una palabra que no común. Ese es muy ego, ¿no? Yo era muy ego, caminaba como pelotari y basta. Tenemos una ignorancia que defendemos a toda la luz, ¿no? Pero esa identificación del ego, que no es lo que somos, tiene varias definiciones. Por ejemplo, pero por lo general, aquí en las comunidades de ayuda recíproca, de ayuda mutua,
se siguen manejando las definiciones condicionadas y no se llega a la profundidad de lo que en realidad significa un falso yo, una identidad mal construida, idem facere. Lo que está aquí es lo mismo que está acá, es idéntico, es lo mismo. Para eso deben de ser de la misma naturaleza. La identidad es una operación lógica, así como lo es la igualdad. Y tú no puedes igualar peras con manzanas. Tampoco podemos identificar algo que pertenezca a la dimensión espiritual con algo que no pertenezca a la dimensión espiritual. La mente no observada es una definición del ego. La actitud disfuncional con el contenido del momento es otra definición del ego. La forma adecuada de tratar el contenido del momento debe de tener al menos uno de 3 niveles: la aceptación, o el gozo, o el entusiasmo. Ya cuando nos demos cuenta de lo que la vida es, lo que nos va a motivar no es lo que queremos, sino el gozo que experimentamos al vivirla. La motivación ya no va a estar en el deseo, sino en el gozo. No me pase el entusiasmo, no estoy rosa. Dice, el entusiasmo danza en la sangre de los grandes santos. La palabra santo viene de sanidad, de la gente sana, y sabios, y de todos los verdaderos guías del mundo. El entusiasmo permite a una persona alcanzar su meta. El entusiasmo te hace volar en lo alto. Cuando te das cuenta de tu gran capacidad para el entusiasmo, adviertes que hay algo sagrado dentro de ti. ¿Por qué es esto? La respuesta está contenida en la palabra misma. Si puedes remontarla hasta sus raíces, descubres que la palabra entusiasmo viene del griego entusiasmoso. La sílaba en significa en, dentro de, o poseído, y teos significa Dios. Así que la palabra entusiasmo literalmente significa llevar a Dios dentro. Dentro de nosotros está el reino de los cielos, o poseído del Señor interior. Cuando te llenas de entusiasmo, estás lleno de la energía de Dios, de gran poder, de gracia asombrosa. Hacerte plenamente consciente de lo que llevas dentro es heredar el cielo entero. Esta conciencia te libera por completo de la preocupación. Estás lleno de Dios. ¿Qué cosa puede desalentar tu espíritu? Este nuevo entendimiento de la palabra entusiasmo evoca un profundo anhelo dentro de ti. La pregunta es, ¿cómo puedes hacer que esta cualidad divina mane en tu interior? Cantando la gloria de Dios. Cuando cantas la gloria de Dios te llenas de entusiasmo, y cuando estás lleno de entusiasmo cantas la gloria de Dios de un modo tan espontáneo como el agua fluye en un torrente después de una lluvia abundante. Cada parte del mensaje es completa en sí mismo y cada una lleva también a la otra. Acá nos dice: cantar el nombre de Dios es cantar su gloria. Cantar el mantra es cantar la gloria de Dios, pero no existe otra manera aún más significativa de cantar la gloria de Dios. No existe otro medio que complazca mucho más a Dios
sí existe. Hay un camino espléndido en el que al seguirlo cantas en verdad la gloria de Dios. Experimentar la perfección de Dios en toda la gente que conozcas es cantar su gloria. Cuando te encuentres con las personas, en vez de juzgarlas de arriba abajo, busca las grandes virtudes que llevan en su interior. Empieza por apreciar cada pequeña cosa que hagan. Esto va a facilitarte reconocer las grandes cosas de las que son capaces. Permítete reconocer la bondad que ves en cada persona. Eso es cantar la gloria de Dios. Cuando veas una planta hermosa, déjate sentir su encanto y agradece a Dios su existencia. Cuando veas un amanecer o una puesta de sol, déjate envolver en su majestuosidad que se extiende por todo el cielo. Observa cómo se despliega la más prodigiosa combinación de colores. Cada amanecer es único, cada atardecer irrepetible. Agradece a Dios la existencia del sol. Comprende que cada uno de tus días es igual de incomparable e igual de celestial. Cuando mires las estrellas y la luna en el cielo nocturno, déjate colmar de sentimientos tiernos y agradece a Dios su existencia. Cuando recibes cumplidos de los demás, deja que conforte tu corazón y agradece a Dios esa manifestación de su gracia. Cuando estés afligido por problemas y calamidades inesperados, también agradece a Dios su existencia. Ten la certeza de que Él te protegerá y que quiere que obtengas de ello una o dos lecciones. Eso es cantar la gloria de Dios. Cuando esperas que las personas hagan algo por ti y no cumplen con tus expectativas, tenles buenos sentimientos de todas maneras. No cambies tu buena opinión de ellas. Eso es cantar la gloria de Dios. Cuando nada parezca marchar como tú quieres, sigue manteniendo tu compostura interna, tu deleite interno y ofrece tu gratitud a Dios. Tal vez Dios quiere que sea de alguna otra manera. Eso es cantar la gloria de Dios. Aquí al hablar de todo esto que es espiritualidad, pretendo que nos demos cuenta de por qué, si construimos una vida sobre una base espiritual, vamos a dejar de producir emociones que nos neguemos a vivir y vamos a dejar de expulsarnos del paraíso. Vamos a darnos cuenta de que la vida es buena y vamos a sentirnos cómodos con la vida. Aquí, por ejemplo, compañeros, en el capítulo 2 me dicen, y aquí me citan fuentes de espiritualidad. La espiritualidad es la sabiduría perenne que viene desde siempre y por siempre y que ha habido en todos los lugares. Aquí me citan unas escrituras que son muy antiguas de espiritualidad, que se llaman los Upanishads. Dicen que un día Dios tuvo un pensamiento, que me convierta en muchos, y Él se convirtió en muchos. El uno se convirtió en muchos. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué debe haber sentido Dios cuando surgió su deseo de que existiera este universo? Primero hubo el espanda inicial, el latido divino, la gran pulsación, la animación de vida en el vacío. Esto se volvió un calor hirviente dentro de una semilla diminuta a la que llamamos perla azul. Luego finalmente Dios la dejó manifestarse. Esta es una daraná sorprendente que podemos practicar. En realidad nacemos del éxtasis de Dios. Estamos completamente envueltos en su éxtasis, sostenidos por su éxtasis. Somos el origen de su entusiasmo y somos el resultado de su entusiasmo. Somos su entusiasmo y somos su universo. Somos el entusiasmo de Dios. ¿Puedes creerlo? Dios está verdaderamente feliz con nosotros. Si tienes esta sensación, imagina, estamos buscando un cambio importante. Esto que dice aquí no producirá un cambio realmente importante en nosotros.
quitando los condicionamientos, la estigmatización que se ha hecho de la adicción que tenemos nosotros y que no se hace de la adicción que tiene el resto de la humanidad al esperar y buscar la felicidad fuera de uno. La felicidad no se busca, la felicidad ya está. La felicidad no es una meta, es un punto de partida. Ayer hablábamos de que una de las prácticas espirituales era transformar nuestra motivación, es la que se refiere a la felicidad, ver que nuestros deseos de ser felices también, pero que las elecciones que hacemos no nos llevan a donde queremos ir, ¿verdad? Y encontrar lo que realmente nuestra alma necesita, el metamotivo de la vida, encontrar realmente a Dios. Y eso no es una elección, es algo que tenemos que hacer, porque mientras no lo encontremos, conoceremos las miserias de la vida. Ahí está la oración que decimos. Te pedimos por nuestros hermanos que tienen hambre y no te conocen. No es lo mismo tener hambre y no conocer a Dios que tener hambre y conocer a Dios. Y ya metí la palabra Dios. Disculpen si con esto se hace bolas alguno, porque empecé a cambiar la palabra ser, vida, universo, pero de repente apareció la palabra Dios y mi cuenta me dice, podemos desprendernos del pasado, del futuro, el poder de la hora. Un libro de un maestro espiritual de nuestro tiempo. El poder de la hora. Si te sales de la hora, yo les pongo preguntas simples para ver cómo andamos. ¿Qué tanto del tiempo pensamos en el pasado y qué tanto del tiempo pensamos en el futuro? ¿Creemos que hay otro momento más importante que la hora? Cuando el único momento que hay es el ahora, ya estamos cometiendo un error gigantesco. Creamos una brecha de ansiedad. Dice, ahora es el único tiempo que existe y cada instante es para dar. Estamos en su casa, en la casa de Él. Decía, ya vimos que vamos a dejar de jugar a ser Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, que no tiene nada que ver con nuestra voluntad. Aquí en nuestro capítulo 5, compañeros, nos dice, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Jugar a ser Dios es atribuirnos capacidades, características que solo Dios tiene. Que nosotros, aunque en esencia seamos Él, no somos más que una parte de Él y no tenemos esas características. No tenemos la característica de la inevitabilidad de su voluntad. Nuestros deseos se transforman en apegos y cuando un apego no se satisface, surgen emociones que no podemos vivir, emociones molestas. Tenemos que dejar de jugar a ser Dios. El yo quiero expresado por mí o el yo no quiero expresado por mí no actúa ante lo que es como el yo quiero o el yo no quiero expresado por Dios. Tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Con eso que estamos eliminando la frustración, la emoción que sentimos cuando las cosas no son como nosotros decimos que deberían de ser. Creemos que el contenido del momento es deficiente porque está ocurriendo lo que no debería ocurrir o que es empañado porque no está ocurriendo
lo que debería ocurrir, y así nos perdemos la perfección inherente a cada momento. Entonces tenemos que dejar de jugar a ser Dios, no dar resultado. Con esto, respecto a nuestro problema de salud, ¿qué eliminamos? La intolerancia a la frustración. Es una emoción que nosotros nos negamos a vivir y ante la cual reaccionamos consumiendo. No toleramos que las cosas no sean como nosotros decimos que deberían de ser. Eso es la frustración. Decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, el drama es un género literario, hay varios, hay la comedia y la tragicomedia. Nosotros que pudiéramos pensar que la vida es como un viaje a Disneylandia, ¿no? La vida más bien, aquí, al compararlo con algún género literario, le ponen drama, porque es una obra maestra de él, donde pone de todo, pone todas las emociones, todas las texturas, todo eso es dones de Dios. En la obra maestra de Dios somos hijos de Dios que nos tienen sus planes con maestría divina y que pone en nuestra vida toda clase de sabores. Hay algunos a los que solo les gusta lo dulce, pero también existe lo amargo. Y hay cosas amargas muy sabrosas, como el Campari. Dice, Dios iba a ser nuestro director, es el jefe, nosotros somos sus agentes, Él es el padre y nosotros sus hijos. Todo esto es metafórico, ¿eh? Y por ejemplo, al decir que somos sus hijos, cuando decimos Padre nuestro, decimos que somos de la misma naturaleza, porque el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Y cuando decimos Padre nuestro, no digo Padre, decimos Padre nuestro. Y así sabemos que no somos superiores a nadie, ni inferiores a nadie. Dice, Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sillas, y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. La libertad que no conocíamos. Nosotros queremos ser libres, ya no queremos quedar a merced de las circunstancias ni de las actitudes de los demás. Aquí en el número 124. Libertad es elección. Al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Ya vimos que el consumo no es una elección, no es la voluntad del adicto la que determina que consuma. No es un problema de comportamiento, es un problema de salud, es una reacción secuestrando las facultades del cerebro para manejar las necesidades primarias de supervivencia ante una negación a vivir determinadas emociones. Entonces creíamos que habíamos escogido consumir, no escogimos consumir, lo vimos ayer. Hubiera sido una elección si hubiéramos realmente tenido varias alternativas, y como todo esto lo vemos a todo pasado, cada vez que consumimos, si es que consumimos porque somos adictos, el adicto no consume porque quiera, ni porque le guste, ni porque se le antoja. El adicto consume porque no puede no consumir. Entonces, no, escoger indebidamente no fue un escoger indebidamente, no hubo elección. Ahí no hubo libertad. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, tampoco fue una selección libre, pero esto nos inició en la dirección correcta.
De repente sentimos ya que la vida nos estaba como bloqueando, ¿verdad? Que en nuestro entorno ya estábamos causando alguna molestia, ¿verdad? Que la gente se molestaba por nuestro comportamiento, ¿verdad? Porque convivir con gente como nosotros, ¿verdad? Ahorita estamos así, pero si llega uno que esté muy loco, se nos va a hacer molesto, ¿verdad? Entonces escogimos porque teníamos que hacerlo. La vida nos fue llevando. Algunos nos trajeron aquí con mentiras, ¿verdad? Nos dijeron que veníamos de vacaciones. Y del traje de baño me echaron, pues. Como aquel que se levantó preguntando dónde estaba el bar, ¿verdad? ¿Dónde estaba el bar? Entonces cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, y yo era muy condescendiente con los demás me decían, ¿cómo que te andan? Yo con tal de dar un gusto, iba y me internaba, ¿no? Tampoco era una selección libre, pero esto nos inició en la dirección adecuada. Cuando escogimos porque era conveniente, empezamos a mejorar. Estábamos logrando ya algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Cuando podemos hacer lo que es conveniente para nosotros y para los demás, nuestro yo dividido se está integrando. Tenemos un yo dividido porque no puede hacer lo que sabe, porque sí sabe que es conveniente para él y para los demás, y porque no puede dejar de hacer lo que sabe, porque sí lo sabe que no es conveniente para él y para los demás. Es una imposibilidad. Entonces no es un problema de comportamiento, es un problema de salud, y esto elimina la culpa que no sirve para nada. Se le dice al adicto, tú no eres culpable, pero ahora que más o menos con unas cuantas juntas nos vamos dando cuenta, 1 millón o 2 millones de juntas, pues te dicen, pero ahora eres responsable de tu recuperación, de tu estado emocional, ya no les vas a poder echar la culpa de que yo estoy mal. ¿Cómo voy a estar mal yo con ustedes así como están? ¿No? Me tengo ya que responsabilizar, ya no puedo quedar a merced de las circunstancias ni de las actitudes de las personas. La última de las libertades humanas que vimos ayer fue nuestra actitud ante las circunstancias, cualesquiera que fueran las circunstancias. Esa libertad no te la puede quitar nadie, aunque te metan a la cárcel o al campo de concentración. Estábamos logrando ya algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella, pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta bajo la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde llega tu libertad? A no tener rebeldía, resistencia ni conflicto ante la voluntad de Dios, ante lo que es. Hasta ahí llega tu libertad. Ese es el límite del libro. Bueno, entonces aquí nos dice, este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Ya no estábamos a la merced de las circunstancias, de las actitudes, ya éramos responsables de nuestro estado emocional. Cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón, siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él, a distancia cero. Nosotros creemos que tenemos muchos problemas, pero tenemos solo un problema. No hay problemas aunque creas que los tienes, pero esto siempre nos causa molestia, que nos digan. La solución al problema del día es el despertar de la conciencia de la humanidad
a la divinidad que hay dentro. Si nos manteníamos cerca de Él, a distancia cero, ya vimos en el entusiasmo, con Él en nosotros, entusiasmos. Ya vimos aquí, ayer, Dios me habla en el silencio del corazón. Si estás frente a Dios en oración y silencio, Él te hablará. Entonces sabrás que no eres nada. Aquel con el que te has identificado no es. Y solo cuando comprendemos nuestra nada, nuestra vacuidad, Dios puede llenarnos de sí mismo. Y es lo que mencionamos acá del entusiasmo. Lo mismo funciona con nuestra mente. Nos dicen que hay requisitos para que esto nos funcione. Una mente vacía. Tenemos que quitar todo lo que viene en esa taza para que lo que estamos sirviendo pueda entrar, porque si no, no va a entrar. Y estamos sirviendo cosas que para nuestra mente condicionada es muy raro. Entonces dice, nadie quiere curarse. A lo más que queremos deshacernos del síntoma. Y no podemos deshacernos del síntoma sin eliminar la causa. Contemporizamos, disimulamos, hacemos las cosas a medias. Algunos queremos dejar sentados que ya no tenemos remedio. Los ha habido aquí. Defienden eso con gran fuerza. Y si Dios quiere que encontremos nuestra salida, la encontramos aunque digamos que no tenemos remedio, compañeros. Luego dice aquí, Él proveía todo lo que necesitábamos y nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo. Su trabajo va a ser referente a los demás, al servicio a los demás. Somos servidores en la casa del Padre. Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. Ahí parece que ya cambió, ¿no? Estamos acostumbrados a ver qué era lo que podíamos obtener de la vida. Pero al interesarnos cada vez más en ver con lo que podemos contribuir, nos interesamos realmente en ver qué es lo que podemos obtener. Porque hay un egoísmo inteligente y un egoísmo estúpido. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta de cómo es esto, trabajan en beneficio de los demás. Basta fijarse en la diferencia entre ambos porque se ve a simple vista. A medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida, ya no necesitábamos huir ni depender de algo para estar enfrente de la vida. Acuérdense que no podíamos controlar nuestra manera de consumir porque estábamos en plena fuga de la realidad. ¿Cómo te fugas de la realidad? No se puede. Podemos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, que nos damos cuenta de que Él estaba. Aquí en este libro nos dice: hay cosas de las que disponemos las 24 horas del día, pero depende de nosotros el poder disfrutarnos. Una de las condiciones que nos ayudan a que seamos libres de gozar de lo que está a nuestro alcance es nuestra capacidad de ser conscientes, de darnos cuenta de que ahí está. Hay un escritor, André Guillet,
que dijo que Dios está en nuestra alcance las 24 horas del día. Dios es felicidad, Dios es paz. ¿Por qué no gozamos de Él? Porque no somos libres, porque nuestra mente no está ahí, no tenemos la capacidad de sentirlo o de disfrutar de Él. La práctica de darnos cuenta, de ser conscientes, nos ayuda a ser libres para gozar de lo que tenemos. Dios. Pero nuestra mente atrapada por no nos damos cuenta de nada de lo que está. Y así, en lugar de vivir en la morada de la abundancia, vivimos en la morada de la carencia. Y ese no es el propósito que tiene Dios. Pero para que nos diéramos cuenta de todo esto, pues tuvo que emplear sus métodos, ¿verdad? El rescatador. Como quiere rescatarnos, si no nos dejamos, pues primero nos tiene que inmovilizar, ¿verdad? Como alguien que quiere salvar a alguien que se está ahogando. Y si la inmovilización que ahorita pudiéramos llegar a sentir todavía no es suficiente, Él tiene más recursos, compañeros, para inmovilizarnos, así podernos salvar. Entonces dice aquí, cuando llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana, al futuro. Renacimos. Necesitamos renacer, necesitamos ser otros. Dice que hay una religión, una relación con Dios para las personas de mente enferma y otras para las personas de mente sana. Ustedes imaginen de cuáles somos nosotros. Y para las personas de mente enferma se necesitan hacer 2 veces. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Dejar de estar orgullosos con el falso orgullo de nosotros, ¿no? Por muy bueno que haya sido yo para tomar alcohol del rojo, compañero, ya no me debe causar. Aunque me cuesta trabajo que no me lo cause. Bueno, entonces, esa es la construcción de una base espiritual para la vida. Ahora es el único tiempo que existe y cada instante es para dar. Podemos aprender a amarnos a nosotros mismos y a los demás, perdonando en vez de juzgar. Podemos convertirnos en buscadores de amor en lugar de buscadores de faltas. Podemos elegir la paz interior y dirigirnos hacia ella a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor. A pesar de lo que sucede en la superficie, puedo elegir la paz de Dios y no esta agitación emocional, esta perturbación, este movimiento. En el fondo todo está tranquilo. Si tengo una confianza completa. Confiar en mí mismo, sí, eso está mal, ¿eh? No somos dignos de confianza. No. Pero hay alguien que sí es digno de su alma. Y es lo que necesitamos. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Una 10. Llevamos. Sí, entonces estos principios que les leí son nuestros principios de psicoterapia espiritual. Todos somos maestros y alumnos juntos. Nos podemos centrar en la totalidad de la vida en lugar de sus fragmentos. Esto me trae a la mente una frase que dice: la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería. La sabiduría del mundo procede de un proceso de pensamiento, y el pensar, aunque logra cosas muy elaboradas, el pensar fragmenta, porque el todo es impensable e inexpresable. Puesto que el amor es eterno, no hay razón para temer a la muerte.
el condicionamiento de creer que ese punto en el tiempo, que no es más que la mente que llamamos muerte, es algo malo o es algo terrible, no tiene razón para hacerlo. Todo lo que hacemos puede percibirse siempre como una extensión de amor o como un pedido de ayuda. Entonces, este también es un libro de psicoterapia espiritual, igual que el nuestro. Y muchas de las cosas que dice aquí, las dice acá. Les leí 12 principios ahorita. Cada uno de esos 12 principios se desglosa en otros 12 principios. Aquí tenemos 12 pasos, 12 indicadores, 12 indicadores, porque lo interesante es llegar al territorio, lograr los resultados que buscamos lograr. Y el mapa no es el territorio. Y todos estos no son mapas, no son más que mapas que nos indican. Este es un programa pragmático, ¿verdad? El juicio de valor lo da su utilidad. ¿Para qué nos sirve? Vamos a llegar al caso extremo de que todo lo que les he dicho no sea cierto. Nos sirve, compañeros, para dejar de reaccionar a la vida con su miedo. Sí. Sí, buenas tardes, no es una enferma alcohólica. Adelante, María. Entonces decías, dándole un poco para atrás, que nada, o sea, el no poder no consumir es lo mismo que el no poder no dejar de hacer algo. Por ejemplo, el robar, pongamos que a mí me da por robar, también es una actitud constante, o sea que se vuelve a repetir pese a las circunstancias. Pese a las consecuencias. Consecuencias, pero no circunstancias, sino consecuencias. Sí. Tenemos el adicto lleva siempre unas fuerzas autodestructivas. Una es con respecto al consumo. Dice en un programa para ti que llevamos una fuerza autodestructiva de 2 vías. Una que nos lleva a iniciar el consumo y otra que nos lleva a no poder interrumpir el inicio, la dependencia psicológica Y la dependencia física. Pero también tenemos otra forma en que manifestamos la conducta autodestructiva y la incapacidad de aprovechar la experiencia para modificar el comportamiento, ¿no? Sí. Sí, familia, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Firmo Más. Esta parte es lo mismo que nos mencionabas la vez pasada, ¿no? De esos trastornos de personalidad que traemos tan arraigados, ¿no? Esa manera en la que de alguna manera se presentaron los escenarios a una temprana edad. Ya sabemos el que es verdaderamente adicto. Llegó el momento en que se disparó en el síntoma, pero la adicción ya venía conmigo. Porque para esto hay que recordar aquellos escenarios, ¿no? Cuando quería yo siempre más de lo que había y no me daba cuenta que había gente o había otras circunstancias con diferentes personas que ni siquiera tenían lo poquito que yo tenía. Sí. Eso es el estar enamorado o estar ambicionando cosas que no podían darse en el momento. Sí. Mira, y todo surge de lo mismo. La negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Tú estabas catalogando esas cosas, pero encontramos una cuestión que nos hizo creer que habíamos ya hallado la forma de no vivir esas emociones. Encontramos el consumo. Exacto. Y nos enganchamos en la mentira de que consumiendo No lo iba a vivir. no O no lo iba a sentir más bien, ¿no? Y este es un trastorno de personalidad, como tú dices, así se le llama a las enfermedades mentales. El consumo continuo y compulsivo, a pesar de sus consecuencias adversas, la pérdida de la capacidad humana de aprovechar la experiencia para modificar su comportamiento, se llama locura. ¿Cómo puede llamarse la tal desproporción? Locura. Es un tipo de locura, una enfermedad mental. Somos enfermos mentales. Y a las enfermedades mentales ahora se les llama trastornos de personalidad y están todos enlistados y clasificados
en un manual que se llama DSM-4, Desorden Mental, ya en la edición 5, DSM-5, ¿no? Y los que tenemos que es un desorden mental, un desorden de personalidad, que es la adicción, hay muchos otros. Por lo general no es el único que tenemos. Tenemos dualidad o tenemos multiplicidad de desórdenes. Multiplicidad de desórdenes. El otro día hablamos del trastorno de ansiedad, hemos tenido aquí enfermos bipolares, hemos tenido personas con trastorno obsesivo compulsivo, que son casos extremos, que te imaginas una persona que tenía que contar sus parpadeos, otra persona que tenía miedo a que se acabara la gravedad. Tenemos aquí un libro negro que dice Un cerebro feliz. Este es un libro de una psiquiatra que es la editora en jefa de la revista americana de psiquiatría. Y aquí clasifica las enfermedades en varios grupos, los trastornos de personalidad en varios grupos. Aquí, por ejemplo, una mente dividida, que es la esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, la depresión, la bipolaridad, todas esas, las demencias, una muerte en vida, los trastornos de ansiedad, ahí cae el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y esa, por ejemplo, el trastorno de ansiedad tiene sus raíces en el miedo. Oye, padre, por ejemplo, toda esta parte de esos trastornos que me estás hablando, la sustancia, independientemente, sabemos que desde el alcohol es una droga. El alcohol es una droga que se ha hecho permitida en la sociedad, ¿no? Sí. Muchas de las veces. Y ahora además también se van a ser permitidas. Sí. Ya había un compañero AA, tú lo conoces, Marianela, que decía que había una gran diferencia, que porque el alcohol era legal. Ese consumo hacia determinada o la que sea, cualquier droga, puede empezarme a destapar dentro de mí con la mente enferma y todo, muchos de estos síndromes, ¿no? Hay síntomas que ya traemos. Ajá, y otros que sí pueden ir desarrollando. Y otros que pueden ser consecuencia de nuestro consumo. Hay otros que pueden ser consecuencia de nuestro consumo. La desconfianza, por ejemplo. La psicosis por consumo, por ejemplo. Ajá. Los celos. Bueno, eso es otra cosa. La celotipia, compañeros, no crean que es cualquier clase de celos, ¿eh? Sí, porque el doctor Yemilek ahí en la tabla dice. Y no es cualquier clase de celos, yo se los platico porque yo lo viví. No me acuerdo en cuál varita está. No me acuerdo. Pero la celotipia es la inseguridad que experimenta alguien que se da cuenta que ya es un guiñapo humano que no tiene nada que ofrecer. No es cualquier clase de celos. Se destapa a través de eso. Se destapa cuando ya estás en un estado en que eres un guiñapo, porque la progresividad de la enfermedad quiere decir que conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva, aumenta el grado de deterioro de ti, tuyo como ser humano, en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad, mi mamá me decía, hablando con un psiquiatra, que le dijo que yo lo padecía, que desde niña, que me decían, por ejemplo, vamos a salir de viaje o algo, y yo no agarraba mi cepillo de dientes, lo ponía en mi manita y vámonos. O sea, sabía que era muy importante el cepillo de dientes, y estaba yo con
El trastorno de ansiedad, pues tú recuerdas, mira, cuando te llevó la compañera ya con el doctor que te mandé. Sí. Él de inmediato supo, al verte supo, que tú tenías ese problema desde niño. Sí. Pero también esas partes, a través de la espiritualidad, a través de alcanzar la libertad, todo es una manera de poder vivir con ellos. Sí. No se van a eliminar. Esto sirve para tratar con todos los males de la mente, no solo con la adicción al consumo de sustancias psicoactivas. Y eso no es por poner una definición, porque la definición más cercana a adicción es todo aquel que busca la felicidad fuera de él, sí, que piensa que cualquier cosa material mundana. Esta espiritualidad, compañeros, les es necesario a todo el ser humano. Por acá tenemos en los libros de la... Eso es necesario. La suerte es que para nosotros es un poco más urgente o nos damos cuenta más rápido de que nos es necesario. Hay gente sufrido, hay gente que por creer que está bien, tan siquiera nosotros nos hacen creer que estamos mal, ¿verdad? Dice, si entendemos de manera profunda las religiones y las tradiciones espirituales de las antiguas de la humanidad, encontramos que debajo de las diferencias aparentes hay dos principios fundamentales en los cuales convergen prácticamente todas. Si bien las palabras utilizadas para expresar esos principios son diferentes, todas apuntan hacia una doble verdad fundamental. La primera parte de esa verdad es el reconocimiento de que el estado normal, y normal quiere decir de la mayoría de los seres humanos, contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. Son quizás algunas de las enseñanzas centrales del hinduismo las que más se acercan a ver esta disfunción como una forma de enfermedad mental colectiva. La denominan Maya, el velo de la ilusión. Uno de los grandes sabios de la India afirma claramente: la mente es Maya. El budismo utiliza términos diferentes. Para Buda, la mente humana en su estado normal genera dukkha, vocablo que puede traducirse como sufrimiento, descontento o simple desdicha. La ve como una característica de la condición humana. A donde quiera que vamos, en cualquier cosa que hacemos, dice Buda, tropezamos con dukkha, el sufrimiento que termina manifestándose en todas las situaciones tarde o temprano. Según las enseñanzas cristianas, el estado colectivo mental de la humanidad es el de pecado original. La palabra pecado ha sido mal comprendida y mal interpretada. Traducida literalmente del griego antiguo, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, pecar significa errar, el blanco, como el arquero que no clava la flecha en la diana. Por consiguiente, significa no dar en el blanco de la existencia humana. Significa vivir torpe y ciegamente sufriendo y causando sufrimiento. Así, una vez despojado de su bagaje cultural y de las interpretaciones erróneas, el término apunta a una disfunción inherente de la condición humana. Y aquí nos ponen los logros del pensamiento, porque ya vimos que no sirven para nada, ¿no? Pero acá más adelante, esa fue la primera de las conclusiones a las que llegan aquí, pero más adelante la segunda noción, la buena nueva. Es posible una transformación radical de la conciencia. En las enseñanzas del hinduismo y también en ocasiones del budismo, esa transformación se conoce como iluminación, como despertar. El budismo dice que la iluminación es el final del sufrimiento y que la felicidad es el final del sufrimiento. En las enseñanzas de Jesús se le llama salvación.
En el budismo es el final del sufrimiento. Otros términos para describir esta transformación son de liberación y despertar. Ahora, llegados al punto en el que estamos, hay una urgencia de una transformación. Cuando un cambio se presenta porque es urgente, se le denomina evolución, como la evolución darwiniana para asegurar la supervivencia de las especies, ¿no? Pues ya llegamos a un punto en que es urgente la evolución de la conciencia, el cambio de la conciencia humana. Es a lo que nos lleva nuestra literatura de AA, cuando nos dice la derrota definitiva, ¿no? Cuando nos dices tú, el saberse derrotado no es lo mismo que estar derrotado, ¿no? Ahorita, dada la progresividad de la enfermedad, todos estamos derrotados, nomás que no todos llegamos a darnos cuenta, no todos nos sabemos derrotar. Porque el ego se sigue interponiendo. No, porque todavía no pasas por todas las etapas que vas a pasar. Y no hay forma de que tú sigas consumiendo sin seguir avanzando en todas las etapas por las que vas a pasar. Son unas etapas de deterioro tuyo como persona, de deterioro espiritual, de deterioro físico. Se presentan todas las psicosis, las demencias, la pseudoparálisis alcohólica. Le estamos dañando completamente todo nuestro organismo, de los pies a la cabeza, muy principalmente el sistema nervioso central, hasta destruirlo. Pero de eso no nos cuesta trabajo darnos cuenta de las cosas. Aquí venimos para darnos cuenta. ¿Alguien más, compañeros? Sí, Tayo. Ahorita, escuchando todo esto de la junta, ¿no? Hay cosas que tengo que darme cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita decías de los males de la mente y todo, ¿no? Y recuerdo aquella parte donde dices cuando voy por la calle y veo a un loco hablando solo, ¿no? Pero muchas veces yo no muevo la boca, ¿no? O sea, voy atrapado con mis pensamientos, obsesionado por todo eso. Y todo lo que ahorita se veía en la junta, pues mi necesidad es llevar esto a cabo, ¿no? Arriesgarme a vivirlo, dejando caer todos los condicionamientos, ¿no? Porque esto es la salvación, escuchaba, ¿no? Es el despertar, muchas palabras. Entonces, me recuerdo la otra frase, ¿no? Dice que lo que la aguja llama fin del mundo, el maestro le llama mariposa, ¿no? Y todo ahorita en este mismo instante se está derrumbando y construyendo al mismo tiempo, ¿no? Que hay decenas de movimientos, pero yo estoy apegado, ¿no? A algo que no quiero que termine. Entonces me genera mucho sufrimiento y sin embargo, pues todo en este mundo terrenal se va a acabar, ¿no? Cuando dice esa parte que de la polilla y el orín todo lo consume, ¿por qué no dejarlo caer ahora, ¿no? Ahora en este momento y ser libre, ¿no? De no quedar a merced, pues, de todas esas circunstancias. Escuchaba con qué cuerpo me identifico, ¿verdad? Con qué cuerpo me estoy identificando, con qué papel, con qué nombre, ¿verdad? Con qué posición.